el contador José María Rinaldi, que es economista y profesor de la Universidad Nacional de Córdoba. Con él queríamos hablar también sobre el tema del acuerdo del fondo, y yo me preguntaba, como interrogante, si era solución o es un parche para tapar con otro parche cuando las secuelas de la guerra peguen fuerte en la economía latinoamericana y particularmente en la economía argentina. José María, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? Bueno, ¿cómo les va? Bien, ¿solución o parche? No, tiene componente de las dos cosas. Era la única solución posible, o es la única solución posible, y es un parche a la vez para estirar hasta el 2026, que por el contexto tanto de la coyuntura económica nacional como internacional es muy largo plazo, ¿no? En tu consideración, ¿qué le falta y qué le agregarías al acuerdo con el fondo? Mejor dicho, al proyecto. El proyecto lo que tiene es una bajo nivel de exigencia a lo que son los programas de la ortodoxia del Fondo Monetario Internacional. Está bien, se dan un contacto en el que ellos están en falta con su propio estatuto, que han dado un crédito militante y que han dado el mayor crédito de la historia de la economía mundial, ¿no? Entonces, eso también lleva a una complicidad que llevó a una flexibilidad casi obligada. Ahora, yo quiero preguntarte lo siguiente, porque este acuerdo evidentemente no es ni va a ser el definitivo, teniendo en cuenta la situación de la economía en la República Argentina. ¿Vos crees que este acuerdo aprobado en el Congreso puede resultar de alguna manera modificable en el futuro? No, sí, por supuesto que seguramente va a ser modificable. Esto lo que da ahora en principio son dos elementos. Un plan de facilidades extendidas con el cual el stand-by, que ya fue dado de más de 44.000 millones de dólares, son reprogramados, es decir, no caen todos los vencimientos en el 2022, 2023, 2024, sino que se estira y se acomodan los flujos para que a partir del 2026 en adelante se pueda cerrar un plan financiero. Y a la vez tiene una ruta, una hoja de ruta de la política monetaria, de la política fiscal, de la política cambiaria, de la reserva, es decir, de los tres balances monetario, fiscal y externo de la economía argentina. Entonces, esto es lo que está marcando un poco el rumbo, pero no olvidemos que ahora y por 2 años y medio nos van a monitorear cada 3 meses y que después, esto para los desembolsos, y después se van a controlar los resultados de esas metas fiscales, monetarias y externas. Desde el punto de vista político, a tu juicio, ¿es conveniente plantarse en una negativa para aprobar este acuerdo? Teniendo en cuenta la situación económica que está viviendo el país, ¿no? No, sería un suicidio en primavera. Realmente, hoy por hoy, tener la actitud contrafáctica de que tenemos que defaultear, que no se sabe qué es lo que va a ocurrir, por eso es contrafáctico, y no tener un acuerdo que nos va a dar una capacidad de recuperación por más de 4 años, realmente sería de una irresponsabilidad fabulosa. ¿Vos creés que el déficit fiscal puede llegar a reducirse en los términos que se va a exigir el acuerdo? Bueno, ya el 2021 se redujo en 2/3 partes, ¿no? Y terminamos en 3,65, déficit primario. Este año tenemos que tener 2,5, que no es algo totalmente inalcanzable. ¿Qué impacto social, a tu juicio, puede llegar a tener el hecho de ajustar las cuentas y particularmente en el ámbito social, que es tan preocupante de acuerdo a los índices de desocupación y los índices de pobreza que tiene la Argentina? Creo que la recuperación fiscal va a ir por el lado de los recursos, no por el lado del ajuste de los gastos, salvo en lo que ya se ha mencionado, que son las transferencias al sector privado, a los subsidios
y algunos otros gastos, pero no se va a tocar explícitamente, ya se ha visto, la inversión pública, gasto en educación, el resto de los gastos en ciencia y tecnología, y eso es muy importante. Por el lado de los recursos va a haber la colaboración de la reactivación económica, que seguramente se va a mantener activa, y el refuerzo de los patrimonios. José María, ¿crees que va a haber impacto en las provincias de acuerdo a las transferencias que se puedan realizar en el futuro? Particularmente te digo esto por lo de Córdoba, que tiene un enfrentamiento visceral ya con el gobierno nacional. Sí, bueno, a Córdoba le pisaron las transferencias y también se comprometieron con el Fondo Monetario en el manejo de las transferencias a la tesorería, ¿no? Que es un elemento muy importante. Y estas restricciones monetarias también va a afectar ese aspecto. Por último, José María, vos me decías año 2026 donde empezarían los pagos. Argentina va a tener que enfrentar en ese momento la deuda interna, pago de la deuda interna, la deuda externa y la deuda de los bonistas. ¿Vos creés que va a estar en condiciones Argentina teniendo un proceso de crecimiento relativo para poder de alguna manera comprometerse a cancelar esas deudas que van a estar entre los 16 y 18 mil millones de dólares? Si logramos seguir estimulando el superávit de la cuenta corriente del balance de pagos, es decir, que si seguimos traccionando por las exportaciones que este año quieren que sean de más de 100 mil millones de dólares, es decir, récord superior al del 2012. Si se mantiene el buen ritmo de actividad económica y si se produce una eliminación gradual de la desigualdad social, se le va a dar sustentabilidad y el 2026 puede ser otro triste. ¿Tocarías las retenciones? Bueno, eso tiene que ver con los precios internos. Esa sustentabilidad depende de dos cosas, de dos requisitos. La aprobación de esta reestructuración de la deuda del Fondo Monetario Internacional, ya que la privada ya está reestructurada, y el control de la inflación, que eso implica el control cambiario. Con una paz cambiaria, con control de los niveles inflacionarios en niveles aceptables, eso es, que la paritaria, el salario le gane a la inflación, y se va a poder cumplir. José María, te agradezco mucho la gentileza que has tenido, aunque fuera por teléfono, para poder dialogar con nosotros. Un gusto grande como siempre, Ricardo.